Hola, hola, bienvenido a una sesión más de tu curso de física. El día de hoy vamos a hablar sobre presión de fluidos y la prensa hidráulica. Entonces, comencemos. Muy bien, ¿a qué nos referimos con presión y presión de fluidos? Presión, vamos a hablarlo primero de una forma un poco coloquial. Presión, pues lo entendemos como cuando empujamos algo, ¿no? O por ejemplo, presionamos un botón, ¿no? El botón del control remoto, presionamos el mouse. A eso nos referimos cuando estamos hablando de presión, ¿no? Estamos ejerciendo una fuerza. ¿En qué? En un área, ¿no? Por ejemplo, cuando presionamos nuestros botones de nuestro control remoto, estamos ejerciendo fuerza sobre esa área en específico. En el ratón o en el mouse de igual manera. Entonces, la presión es una fuerza de manera uniforme que se le está ejerciendo a un área determinada. Y la presión se mide en pascales. Como podemos observar, la presión pues es la fuerza entre el área. De hecho, aquí tenemos una imagen ilustrativa para tener una forma pues más visual de cómo o de qué es la presión. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, newton sobre metro cuadrado es igual a pascales, ¿sale? Entonces la presión se mide en pascales. Ahora, si hablamos de presión de fluidos. La presión de un fluido, si bien sigue siendo una fuerza que se le va a aplicar a un área determinada, esta presión que hace un fluido, llámese agua, el gel que tenemos en nuestra casa, shampoo, etcétera, etcétera, esta presión que ejerce el fluido es sobre las paredes del recipiente en el cual este esté contenido. Por ejemplo, cuando tenemos un vaso de agua, bueno, ahí el agua está ejerciendo una presión hacia afuera, hacia las paredes. Pero, ¿qué pasa si yo a mi vaso de agua le agrego unos hielitos? Digo, quiero que esté más frío, le voy a echar unos hielitos. Bueno, pues esta presión se ejerce tanto del fluido hacia afuera a las paredes del vaso, como este fluido hacia adentro, es decir, hacia el hielo. Es decir, que la presión va para todas partes donde pueda chocar. Muy bien, ¿y cómo se calcula la presión de fluidos? La presión de los fluidos se calcula como la densidad que ya vimos en la clase pasada, que era la densidad por la gravedad por la altura a la cual se encuentre. ¿Va? Muy bien, vámonos entonces con lo siguiente. Pero sin antes, la presión de fluidos también se calcula en pascales. Continuamos. Muy bien, hablemos de la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica hablamos de un sistema donde tenemos una presión de entrada que va a ser igual a una presión de salida, o bien un trabajo de entrada que sería igual a un trabajo de salida. Es un sistema cerrado donde toda la energía, es decir, el trabajo es un tipo de energía, así como la presión que yo ejerce al principio, debe ser igual al final, debe estar perfectamente equilibrado, ¿ok? Algunos ejemplos de prensa hidráulica son estas máquinas o estas prensas como tal que ocupan para poder levantar los autos, ¿no? Entonces, lo que se hace es algo parecido a este esquema que tenemos aquí a la izquierda. Vamos a explicarlo pues brevemente y de la forma más sencilla. Como podemos observar y ya habíamos comentado, la presión es una fuerza aplicada a un área determinada. Entonces, si yo aplico fuerza a un área inicial, por eso aquí tengo fuerza 1, a un área 1, esta presión se va a pasar para acá. Es decir, pero obviamente en el sentido contrario la fuerza que se va a aplicar, porque la fuerza no se desaparece ni nada, ¿verdad? Esta fuerza o esta presión que ya se aplicó de este lado se va a ver reflejada en el otro lado del sistema, donde tenemos también un área final y por supuesto tendremos una fuerza final aplicada. Observamos también que va a haber un cierto desplazamiento. Entonces, si hablamos de desplazamiento, hablamos de trabajo, ya que el trabajo
es la fuerza aplicada por el desplazamiento que se tenga, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en X como un desplazamiento horizontal. Entonces aquí, como podemos observar, yo tengo si bien una fuerza aplicada y también debido a esa fuerza aplicada va a haber un desplazamiento inicial y por supuesto habrá un desplazamiento final también debido a la fuerza que se ha ejercido. Entonces la presión de entrada debe ser igual a la presión de salida porque están en un sistema cerrado, no es como que se desaparece ni mucho menos. De igual manera el trabajo que se haya ejercido en nuestro sistema cerrado. Continuamos. Comencemos con la parte divertida de esto, que serían los ejercicios. Muy bien, resolvamos el primer ejercicio. Dice, suponga que los recipientes de la figura se llenan con gasolina hasta que el nivel del fluido es de 20 centímetros por arriba de la base de cada recipiente. Las áreas de las bases de los recipientes A y B son de 20 centímetros cuadrados y de 10 centímetros cuadrados respectivamente. Compare la presión y la fuerza total. Para yo colocar mis datos necesito que todo esté en unidad del sistema internacional. Nos damos cuenta que no es así. Empezando por la altura del fluido, que está en 20 centímetros. Debo convertirlo a metros. De igual manera, las áreas que nos dan en centímetros cuadrados las debo convertir a metros cuadrados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a hacer una tablita. En la unidad intermedia vamos a poner metro cuadrado. Después tendríamos al decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, ¿no? No voy a ponerlas de acá porque las submúltiplos, o mejor dicho, los múltiplos como lo son el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado, porque pues no las estamos utilizando. Estamos trabajando únicamente con estas unidades. Muy bien. Estoy en centímetros cuadrados y quiero llegar a metro cuadrado. Para esto voy a dar unos pequeños saltos. Vamos a dar 1, 2 saltos. Muy bien, cuando damos 2 saltos, eso quiere decir que nos vamos a recorrer hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo 20 centímetros cuadrados y lo quiero convertir a metro cuadrado, lo que voy a hacer es que pues di 2 saltos. Pero cada uno de estos saltos, como son al cuadrado, van a valer el doble. Entonces este salto vale 2 y este salto vale 2 también. Eso quiere decir que nos vamos a recorrer en total 4 lugares. ¿Hacia dónde? Pues a la dirección que dimos los saltos, los cuales fueron hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Este da 0.0020 centímetros cuadrados. Que si lo metros cuadrados, mejor dicho, ¿verdad? Si hacemos la conversión. Sin embargo, para ocuparlo y más sencillo, vamos a utilizar la notación científica, la cual sería 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Haríamos de la misma manera los 10 centímetros cuadrados. Este es un pequeño tip para que te sea mucho más fácil hacer las conversiones con unos saltitos. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahora sí mis datos de forma adecuada. Vamos a colocar entonces nuestra área A, que es el área del recipiente A, la cual sería de 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área B sería 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya hicimos la conversión a unidad del sistema internacional de las áreas. Ahora vamos a hacer la de los centímetros. De igual manera puedes ocupar la misma estrategia que ocupamos hace un momento. O bien, esta que la tenemos como más trabajada, ¿no? Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si tenemos 20 centímetros, podemos hacer una regla de 3 simple, 20 por 1 entre 100, lo cual nos daría, 20 sobre 100, que esto equivaldría únicamente a 0.2 metros, ¿va? O bien también lo podemos hacer, te decía, por esta parte de los saltitos, también es un trucazo. Tengo metros, decímetros, centímetro y el milímetro. Estoy en centímetros, doy 2 saltos, estos son 2 saltos simples, así que si tengo 20 me recorro 2 lugares a la izquierda, por lo tanto esto es 0.20
metros, ¿va? Entonces nuestra altura es igual a 0.20 metros de distancia que se va a mover, ¿no? Del fluido. Muy bien, del desplazamiento del fluido. Ahora, ¿qué otro dato conocemos? Bueno, pues resulta que nos hablan de la gasolina. Eso quiere decir que también podemos conocer la densidad de la gasolina, la cual tiene su valor por tablas, como lo veíamos en la clase pasada. El valor de esta densidad sería de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ya tenemos todos nuestros datos. Ahora sí, vamos a empezar. Como nos pide comparar la presión y la fuerza total sobre la base de cada recipiente, lo primero que voy a hacer es calcular la presión. La presión sabemos que se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Así que sustituimos presión igual a densidad de 680 por la gravedad de 9.8 por nuestra altura de 0.20. Por lo tanto, la presión ejercida sería igual a 1330 pascales. Y ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a comparar las fuerzas que se fueron ejerciendo. Vamos a ver con la fuerza número 1 o la fuerza aplicada en el recipiente A. Y vamos a ver también la fuerza aplicada en el recipiente B. Para esto sabemos que la fuerza se calcula como la presión por el área. ¿Por qué? Pues porque presión era igual a fuerza sobre área. Entonces si despejamos fuerza quedaría presión por área, ¿sale? Muy bien, voy a borrar esto de acá para que no nos cause conflicto tenerlo ahí. Entonces ya haciendo los despejes adecuados, continuamos. Nuestra fuerza sería, entonces decíamos, la presión por el área de la A, que sería la presión por el área de la B. ¿Por qué es la misma presión? Pues porque estábamos hablando del mismo fluido en todos los recipientes. Si fueran fluidos diferentes, bueno, ahí sí tendríamos que cambiarle. Pero como no es así, es la misma presión para ambas. Así que sustituimos 1330 pascales por el área 1 de 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos daría un resultado de 2.66 newtons. Vamos con el segundo, que es de 1330 pascales por 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto me da un total de 1.33 newtons. Muy bien, ¿qué nos damos cuenta aquí? Nos damos cuenta que a pesar de que se está ejerciendo la misma presión, al tener áreas diferentes, la fuerza aplicada es distinta, ¿no? Es decir, que si yo tengo un área mayor, la fuerza también va a ser mayor. La fuerza que yo pueda ejercer va a ser mayor. Muy bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Resolvamos el siguiente ejercicio y dice así. Un tubo abierto en forma de U, como el que se muestra en la figura, tiene 1 centímetro cuadrado de sección transversal. ¿Qué volumen de agua deberá verterse en el tubo de la derecha para que el mercurio del tubo de la izquierda se eleve 1 centímetro por encima de su posición original? Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Para empezar hablamos de dos cosas, ¿no? Hablamos de agua y hablamos de mercurio. Eso quiere decir que necesitamos saber las densidades de ambas, ¿no? Estamos aquí colocando nuestros datos y luego haciendo el análisis para ver pues cómo vamos a resolver esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner entonces la densidad del mercurio y vamos a poner, por supuesto, vamos a ver la densidad del agua, si es que la necesitamos ocupar, si no, pues no, ¿verdad? Vamos a ponerle agua. Está bien, densidad de A. No hay ningún problema, densidad de A. La densidad del mercurio resulta que es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. También conocemos la densidad del agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí está, esa es la densidad del agua.
¿Qué más? ¿Qué más? Nos dice que el tubo abierto en forma de U, como se muestra en la figura, tiene 1 centímetro cuadrado de sección transversal. Es decir, que tenemos una determinada área, ¿no? También, ¿qué más nos menciona el enunciado? Pues nos dice que nos preguntan que qué volumen de agua deberá verterse en el tubo de la derecha para que el mercurio del tubo de la izquierda se eleve 1 centímetro por encima de su posición original. Ah, ok, nos hablan de una altura de 1 centímetro. Perfecto. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior que convertí todo a metros y metros cuadrados y demás, aquí no es necesario, no pasa nada. Lo que hice fue pues ocupar las densidades en gramos sobre centímetro cúbico. Aquí tengo centímetros, entonces todo está homogéneo, no hay ningún problema. Entonces, por un lado voy a tener que la densidad del mercurio por la gravedad, por la altura del mercurio, va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad del agua por la altura del agua. Va a haber un desplazamiento, ¿verdad? Lo que tengo aquí básicamente es un trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de desplazamientos, donde estamos hablando de presión que va a existir, donde hay fuerza, entonces estamos hablando de un trabajo que es lo mismo de entrada que de salida, por eso lo ponemos aquí en una igualdad. Entonces, muy bien, nos preguntan que, pues, ¿cuál es el volumen? Para esto primero necesito saber, pues, cuál es la altura que va a alcanzar, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer nuestro despeje, nuestra altura, vamos a llamarle altura 1 y altura 2 para que pues no nos confundamos, no tanto como la altura del agua, la altura del mercurio. Vamos a llamarle, este es nuestra altura pues que nos están dando en un principio, la del mercurio, entonces vamos a dejarlo así y esta sería nuestra altura 2, altura que va a alcanzar después de... Muy bien, al hacer el despeje, entonces todo esto, densidad y gravedad que está haciendo aquí, pues están multiplicando, van a pasar a otro lado dividiendo. Aquí puse gravedad del agua, así la gravedad es la misma, ¿no? No importa si sea agua, sea mercurio o lo que sea. Entonces vamos a pasar dividiendo, tenemos densidad de la masa, del mercurio, perdón, por la gravedad, por la altura del mercurio, sobre la densidad del agua por la gravedad. Esto sería igual a la altura 2, la altura que va a alcanzar después de. Entonces, la gravedad se va con la gravedad y nos quedaría entonces que la altura 2 es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio sobre la densidad del agua. Es decir, la altura que va a alcanzar va a ser igual a la densidad del mercurio de 13.6 por la altura de 1 centímetro sobre la densidad del agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto sería igual a, bueno, sabemos que estos también son gramos sobre centímetro cúbico, las unidades se cancelan y nos quedaría simplemente 13.6 centímetros. Esa es la altura que va a alcanzar después de. Ahora sí, vámonos con el volumen. El volumen que va a alcanzar sería igual al área de la base por la altura. Porque tiene una forma cilíndrica, como podemos observar en la imagen, tiene una forma cilíndrica. Y el volumen de un cilindro se calcula como área de la base por altura, ¿sale? Entonces, nuestro volumen sería igual al área de la base, que ya nos indican que es de 1 centímetro cuadrado, por nuestra altura, que va a alcanzar de 13.6 centímetros, lo cual me va a dar un volumen de 13.6 centímetros cúbicos. Mira qué preciosidad de ejercicio. Es un ejercicio muy simple, pero si yo no sé cómo calcular el volumen de un cilindro, bueno, ahí tendremos un poquillo de problemas, ¿verdad? Entonces hay que ir razonando muy bien qué datos tengo, qué puedo hacer con ellos y cómo los puedo emplear, ¿verdad? Vámonos con el ejercicio número 3 y dice: una fuerza de 400 newtons se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 4 centímetros. ¿Cuál deberá ser el diámetro del pistón grande para que pueda elevar una carga de 200 kilogramos? Muy bien, sabemos que la presión se calcula como la fuerza aplicada sobre el área.
Y veamos que este es un sistema, ¿no? Entonces, como este es un sistema, la fuerza que yo tenga de entrada, o la fuerza inicial, o fuerza 1, como le quieras llamar, sobre el área 1, sería igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Aquí me pide que cuál deberá ser el diámetro del pistón grande. Muy bien, ¿cómo se calcula el área? Como hablamos de un pistón, es decir, que tiene la forma circular, incluso aquí ya nos está dando hincapié de que pues tenemos diámetros, son circulares. ¿Cómo se calcula el área de una circunferencia? Pues se calcula como pi por diámetro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si voy sustituyendo, dice que una fuerza de 400 newtons se aplica al pistón. Vamos poniendo los datos, ¿verdad? Para que no andemos ahí batallando. Vamos a poner datos. Una fuerza, vamos a ponerle que la fuerza 1 es igual a 400 newtons. Se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 4. Ok, el área 1 no la conozco, pero sí sé que sería pi por el diámetro, que su diámetro es de 4 centímetros, ¿vale? Ahorita vamos a hacer la conversión de una vez, ¿no? Esos 4 centímetros lo podríamos convertir a metros de una vez, que serían entonces 0.04 metros, ¿no? 0.04 metros. De igual manera, no habrá ningún problema. Ahorita vamos a averiguar que no pasaría nada si lo dejo en 4 centímetros, ¿sale? Ahorita vemos. Muy bien, después nos dice cuál deberá ser el diámetro del pistón grande, o sea, el área 2 sería igual a pi por el diámetro 2 que no conocemos, para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos. Sabemos que tiene una fuerza entonces de 200 kilogramos por la gravedad de 9.8. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque la fuerza nos está diciendo justamente que va a cargar una carga de 200 kilogramos, o sea, de una masa. Entonces, ¿qué es esta? Pues va a ser un peso, y el peso se calcula como la masa por la gravedad. Por eso estoy haciendo este cálculo. De una vez lo estoy indicando, de hecho ni siquiera lo estoy calculando, estoy indicando para ir ubicando los datos que yo tengo. Metros sobre segundo cuadrado. Listo. Vamos a sustituir aquí. Lo que yo necesito conocer para empezar es el diámetro 2, ¿verdad? Es decir, que lo que tiene que ver con el área 2. Para no estarnos complicando, vamos a ir haciendo despejes poco a poquito. Esta área 2 la voy a pasar al otro lado, para acá, que me pasaría multiplicando, y esta área para acá también pasa multiplicando. Entonces tengo que área 2 por fuerza 1 es igual a área 1 por fuerza 2. Despejando el área 2, sería igual al área 1 por la fuerza 2 sobre la fuerza 1 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Muy bien, ya tenemos el despeje, ahora sí vamos a sustituir lo que tenemos. Entonces, en mi área 2 tengo pi por diámetro 2, que es lo que quiero conocer, igual al área 1, que es pi por 4 centímetros. Ahí está, por mi fuerza 2, que es 200 kilogramos por 9.8. Podemos hacer de una vez este cálculo, el cual me daría, vamos a ponerlo acá de una vez, fuerza 2 igual a 1960 newtons. Ponemos por 1960 newtons entre la fuerza 1, que me dicen que es de 400 newtons, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ir resolviendo todo esto. Tengo que mi diámetro 2 por pi es igual a pi por 4 centímetros por 1960 newtons entre 400 newtons. Obviamente newton se va a ir con newtons, hay que hacer esta operación. 4 por 1960 entre 400 me daría como resultado 19.6 pi de centímetros. Y ahora sí, este pi está multiplicando, va a pasar dividiendo. Mi diámetro 2 sería 19.6 pi entre pi centímetros. Pi se va con pi. Por lo tanto, el diámetro 2 sería igual a 19.6 centímetros. Y ya habremos terminado con este ejercicio. Y bueno, pues
Vámonos con un último ejercicio. Bueno, creo que los ejercicios que resolvimos hasta el momento son suficientes para este tema en particular. Y bueno, espero verte en la siguiente lección, que sería Principio de Arquímedes. Ya me está comiendo las ansias porque ese tema está bastante bueno. En fin, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram. Cuídate muchísimo. Nos vemos. Bye.